Estos son los 3 cambios mentales que tienes que hacer para transformar tu físico, tu salud y literalmente la forma en que te ves a ti mismo. El día de hoy vamos a literalmente a desentrañar toda esta parte, ya que es importante que entiendas cómo funciona la fisiología, la neurociencia que hay detrás para poder cambiar un hábito y sobre todo nuestra identidad. Hoy quiero basarme en 2 libros que me han interesado un montón, que me parecen espectaculares. También quiero mostrarte sobre formaciones que he hecho sobre neurociencia, también hábitos y empresa que tienen mucho que ver para poder entender la mente humana a la hora de crear hábitos y crear sistemas, y esto cómo se ve reflejado en la persona que quieres convertirte. Vamos a empezar con lo siguiente. Te lo he dicho muchas veces de que es imposible que una persona logre algo significativo siendo la misma clase de persona que eres hoy. ¿Por qué? Porque la persona que ha construido esa identidad que tienes hoy mismo, es muy difícil que logre algo diferente porque al final todas las decisiones que va a tomar a lo largo de su vida depende mucho de su propia identidad y de lo que cree de sí misma. Entonces, esto es lo que conocemos como identidad y esta se forma a lo largo de todos esos años porque al final tú sabes que eres tú porque vas repitiendo unos patrones día tras día. Hoy te levantas por la mañana, te cepillas los dientes, haces una serie de tareas y este tipo de cosas que haces te reafirman que eres tú, porque eres tú, y cuando haces algo totalmente diferente te sientes extraño, sientes como que algo no termina de encajar, que sales de la rutina. Entonces, para poder cambiar algo, es importante que empecemos a cambiar esos patrones. Sin embargo, es muy difícil cambiar nuestras acciones porque detrás de las acciones hay otras cosas, que son las emociones, los pensamientos y por último están las creencias, que es lo que es más difícil de cambiar al principio. Hoy vamos a entenderlo de una manera muy clara. Mira, la razón por la que una persona muchas veces no logra la gran mayoría de sus objetivos, porque todos tenemos objetivos, pero te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de personas no logra sus objetivos. Por un lado, porque no se los marca de una manera clara y consistente, de una manera que realmente sea fácil de entender, tampoco tiene una ruta para hacerlo, pero sobre todo no crea un sistema. La gran mayoría de personas al principio, porque eso no lo enseñan, se crean metas o sueños, me gustaría llegar a esto o aquello, que está muy bien, es como se empieza. Sin embargo, no crea un sistema el cual haga que puedas cumplir esto. Y te voy a colocar muchos ejemplos para que lo puedas entender. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos un sistema claro, caemos en un sistema antiguo y es que tu día a día está gobernado por un sistema que ya has creado. Lo que pasa es que el sistema que has montado no te lleva hacia donde quieres ir. Hoy vas a aprender a cómo reafirmar y reprogramar todo ese sistema para poderlo encaminar hacia el camino que tú quieres ir. Pero esto implica una cosa, es que en el camino te vas a convertir en literalmente otra persona. Así que empecemos por el principio. Una vez te di un ejemplo de una persona que quiere cambiar su físico, ya que seguramente si estás aquí es porque sea uno de tus intereses. Entonces, te voy a colocar un ejemplo muy claro en el caso de que no te hayas visto mis videos anteriores. Imaginemos que una persona que tiene mucho sobrepeso, ¿vale? Se encuentra en un estado quiere perder peso, pero tiene mucho sobrepeso, pero no se ha puesto todavía en serio con este cambio. Luego tenemos otra persona que es completamente atlética, tiene un cuerpo muy definido, una persona que se cuida y su físico es el reflejo de lo que tiene por dentro y cómo se está cuidando a sí misma. Entonces, esta persona tiene mucha más claridad de lo que tiene que hacer. La otra tiene algo en su mente un poco más caótica y no ha creado la disciplina ni los hábitos que construyen ese físico. ¿Qué pasa? De repente, imaginemos que un día cambian de cuerpo, se despiertan y están uno en los físicos cambiados, ¿no? ¿Qué sucede? La persona que tiene sobrepeso y ahora mismo amanece, despierta en el físico de una persona que se cuida, automáticamente se ve al espejo y dice, ¿qué ha pasado aquí? Obviamente se va a gustar más porque ha cambiado finalmente su físico. Sin embargo, hay una cosa importante. Mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo crees que va a cuidar o va a poder sostener ese físico? Es un físico que no ha construido, es un físico que no sabe cómo mantenerlo, es un físico que no se ha ganado. Pese a que ahora está en el cuerpo, la mente sigue siendo la misma. Por tanto, este físico, tarde o temprano, más temprano que tarde, lo va a volver a llevar al punto en el que estaba antes, lo que sabe su mente sobre lo que es cuidarse. Entonces, al pasar las semanas, ver ganando peso, hasta que llegará un punto en el que va a ganar peso nuevamente. ¿Y qué pasa con la otra persona que antes tenía ese fisicazo y ahora está en el cuerpo de una persona con sobrepeso? Automáticamente se va a ver al espejo y va a ver que no está reflejado con su identidad. En ese momento, ¿qué es lo que va a hacer? Esa persona ya está acostumbrada a tener un sistema de cómo comer, cómo moverse, a dónde, a los lugares que frecuenta, qué tipo de restaurantes, a qué tipo de lugares van, qué tipo de hábitos tiene. Y te garantizo que en las primeras 2 semanas esta persona va a empezar a perder un montón de peso y al cabo de unos meses va a recuperar el físico con el cual se siente identificado. Si te fijas, no se trata de tener o no tener, se trata de ser.
Entonces, aquí el camino, una de las grandes cosas y relaciones que tienes que tener en cuenta es que vas a construir ese tipo de personas. Pero ¿cómo se logra? Vale, hoy vamos a hablar de 2 libros que me gustan mucho. Uno de ellos es Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Me gusta mucho la línea de ese autor, te lo recomiendo si te gusta la lectura. Y también hay otro que se llama Hábitos Atómicos, que es bastante conocido, de James Clear, que habla sobre cómo se crean los hábitos. Y es muy interesante, porque eso lo vamos a ver el día de hoy para que te hagas un esquema en el caso de que no los conozcas. Y también te quiero hablar sobre algunas mentorías y terapias que he recibido, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, que me ayudan mucho a reprogramar mi mente, la forma en que me veo a mí mismo y cómo se ha visto reflejado en mi entorno y cómo ha cambiado mi vida. Así que yo he hecho esto principalmente porque me he estancado en muchas áreas de mi vida y yo quería seguir creciendo en esas áreas. Entonces, por ejemplo, para mí, algo que me explotó la cabeza a nivel empresarial es que cuando tuve un estancamiento en mi negocio, me di cuenta que el problema no era el negocio, el problema era yo. Porque al final un negocio, una empresa, crece tanto como crezcas tú. Porque al final el negocio es la extensión del dueño. Por tanto, si el dueño tiene limitaciones tanto mentales, va a ser muy difícil que lo pueda sacar adelante porque hay información que no tiene o creencias que están muy arraigadas en la persona. Entonces, una parte para poder seguir creciendo es romper un montón de creencias y poder ver el mapa completo de hacia dónde quieres ir y tener más claridad. Entonces, ¿qué pasa con tu físico? Es que tú tienes que ser más grande que los problemas que te estás enfrentando. Así que démosle orden a todo esto, que esto literalmente era la introducción para que colocarte un poco más en contexto y nos entendamos. Lo primero, ¿y cuál es la clave? Lo ideal cuando quieres un cambio físico o de lo que sea, lo primero que tienes que crear y tener en cuenta es que debes de organizar un nuevo sistema. Cuando creas un sistema, este sistema va a ser totalmente inevitable que llegues de punto A punto B. Te pongo un ejemplo. Tú cuando fuiste al instituto o fuiste a la universidad, seguramente no te gustaba. Cuando vas al instituto, raramente te gusta. Sin embargo, lo haces. ¿Por qué? Porque te obligaron a hacerlo, por lo que sea, lo terminaste haciendo y pese a no hacerlo perfecto, pese a que no te gustaba, lo sacaste adelante. Hay un sistema que siempre ha funcionado, que es el sistema educativo funcionado para sacar lo que sea que vayas a sacar, y es que tú tienes unos horarios. Cuando llegas a ese sitio, tú muchas veces seguramente te levantaste con sueño, pero tenías que ir e ibas, ¿vale? Te levantabas todos los días a una hora, ibas. Tenías unas asignaturas concretas en unas aulas concretas, con unos profesores en concretos, y tú ya tenías un sistema, solamente que tú te encajaste en ese sistema y finalmente te sacaste una carrera, te sacaste tus estudios o cualquier formación que hayas sacado. Pese a que literalmente gran parte de las cosas no te gustaban, incluso era contradictorio para tus creencias, finalmente lo sacaste, simplemente porque tenías la disciplina de hacerlo y seguías un sistema. Entonces, muchas veces no nos replanteamos en nuestra vida qué tipo de vida queremos vivir y qué sistema tenemos que montar en nuestra vida para que esto tenga cierta coherencia. Entonces, si tú entiendes esto, la primera pregunta que quiero que te hagas es, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida para mejorar mi sistema? Ahora que estamos hablando en el tema de salud, bienestar y tu cambio físico, ¿qué sistemas tengo que cambiar? Te pongo ejemplos. Por ejemplo, a la hora de desayunar, ¿qué sistemas tienes tú para desayunar? Porque ya te digo, yo como coach, cuando he hablado con muchas personas y he asesorado a muchas personas tanto en su cambio físico en todo este tiempo, uno de los problemas es que su sistema, porque lo tienen, es el típico sistema de yo cojo lo primero que pille, ¿vale? Y no está mal. La cuestión es que si tienes mierda en casa y tienes basura en casa, pues vas a comer eso. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, tú tienes que crear un sistema que sea inevitable, ¿vale? Inevitable que no comas bien. Entonces, si tú en tu nevera tienes comida sana, comida que te guste, pero saludable, en la alacena, en toda tu cocina tienes comida que te potencia y te eleva tu salud, es inevitable que no tengas una buena salud, porque al final estás viviendo los principios de la salud. Es imposible que tengas un buen estado de salud si vives, respiras, piensas, te mueves, comes como una persona enferma. No tiene sentido de que si no te mueves, estás todo el día sentado en el sofá o en el trabajo, tienes pensamientos intrusivos, tienes un ambiente tóxico, estás en un entorno lleno de humo, comes ultraprocesados, comes fritos, bebes refrescos, bebes un montón de azúcar, bebes alcohol, fumas y todo ese tipo de cosas, y te preguntas por qué te enfermas. No tiene sentido, ¿verdad? Porque estás viviendo en contra de los principios de la salud. Si tu sistema de vida va alineado, por eso el tema del, si lo has escuchado alguna vez, del vivir alineado, si vives alineado con los principios de salud, es inevitable que no tengas salud. Entonces, en tu vida, ¿qué cosas no están alineadas con la salud? Entonces, pregúntate esto porque va a ser muy claro para ti y vas a darte cuenta de que hay cosas que no estás haciendo bien. Si quieres recorrer ese camino, por supuesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Aún así, cuando creamos el sistema y tú dices, vale, voy a empezarme a organizar, voy a
organizar los restaurantes a los que voy a ir cuando salga por ahí, si pido a domicilio, qué tipo de comida voy a pedir, o a lo mejor voy a dejar de pedir a domicilio y voy a empezar a cocinar mejor. Y optimizas el sistema. Te vas a dar cuenta que llega un momento donde dices, qué pereza, no me gusta, no me siento cómodo haciendo este cambio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vale, aquí ya pasamos al primer tema que en realidad de los que quiero tocar contigo, y es el primer cambio mental que tienes que hacer es sobre tu nueva identidad. Es imposible que cambies tu físico y tengas un físico nuevo con la mentalidad o con la mente que creó el físico anterior, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Una persona que tiene sobrepeso, y te digo esto con total experiencia porque me dedico a ello y tengo estas conversaciones todos los días con mi equipo, con mis asesorados, con el club y demás, y es que una persona que tiene sobrepeso, ¿vale? Por ejemplo, o que no tiene buenos hábitos, así no tenga mucho sobrepeso, que por lo regular lo suele tener, sucede lo siguiente, y es que cuando tienes sobrepeso sigues teniendo los mismos pensamientos de una persona con sobrepeso. Esto implica de que cuando llegas de trabajar tienes los mismos pensamientos de, "Buah, qué pereza, estoy cansado, mejor me quedo en casa". Si, por ejemplo, ahora mismo emocionalmente no estás estable y te pasa algo, vas a tener los mismos pensamientos de te castigas con la comida o te premias con la comida y sigues haciendo esos patrones. Entonces, si tu mente sigue reprogramada igual, vas a seguir cumpliendo este mismo sistema y piensas como que, ¿qué me está pasando? O ni siquiera eres consciente de ello, simplemente actúas porque ese es su sistema. Entonces, lo que tienes que tener en cuenta en este punto es que tienes que reprogramar tu mente. Eso implica, y voy a insistirte siempre, que eso implica de que siempre estés cambiando, llegando cada vez a una versión más elevada de ti. Entonces, tú en el camino que vas a recorrer, te vas a convertir literalmente en otra persona y quiero que te conviertas en otra persona, porque eso es lo que va a hacer que estés en un plano superior y tú te eleves hasta tal punto en el que tú seas más grande de los problemas que te estás encontrando. Si ahora mismo tienes un problema, sea cual sea, y no lo puedes superar, es porque ese problema ahora mismo en ese punto es más grande que tú. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ser más grande que el problema. Y muchas veces la forma de ser más grande que un problema no es evadirlo, es muchas veces enfrentarlo y ir totalmente de frente a ese problema. Y eso duele, es incómodo, pero en algunas ocasiones es la forma de crecer. Entonces, cuando hablamos de esta nueva identidad, que es lo que vas a ir construyendo en todo este camino, tienes que tener en cuenta, vale, antes mis pensamientos, mis acciones, mis emociones me llevaban hacia ese físico. Ahora tengo que cambiar. Entonces tengo que empezar a reprogramar mi sistema de creencias de cómo me veo a mí mismo y eso te va a ayudar un montón y ya vas a ver cómo, cómo eso va a construir otra cosa. Porque toda tu vida o durante los últimos meses, porque a lo mejor este cambio es reciente, has cambiado y tú dices, es que no me reconozco, yo antes era de tal manera. O a lo mejor nunca lo has sido. A lo mejor siempre has sido de tal manera, pero ahora no te gusta, ahora dices, ahora quiero cambiar. Eso implica que empieces a revisar tu vida y empieces a hacer cambios, pero sobre todo que te veas a ti mismo como una persona, en este caso deportista. Eso lo sacamos del libro de James Clear, que él comenta una parte muy interesante en su libro, que dice que, por ejemplo, las personas que fuman se siguen viendo a sí mismas como fumadoras. Entonces no es lo mismo decirte a ti mismo, eh, estoy dejando de fumar, ¿vale? Porque si tú dices, estoy dejando de fumar, aún sigues siendo fumador. A que tú mismo te digas, yo no fumo o yo no soy una persona que fuma. Porque la información que le está dando a tu cerebro cambia radicalmente, porque no estás identificándote con la persona que fuma. Entonces, si tú, el pensamiento ya está lastrando en plan, estoy tratando de hacer deporte, estoy tratando de comer mejor, estoy tratando de lo que sea, sí, estás tratando, pero no estás dejando de ser. Entonces aquí tienes que dar ese cambio totalmente radical y decir, no, 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 yo quiero ser de esta manera y yo soy de esta manera y yo actúo de esta manera, estoy alineado y como consecuencia es inevitable de que no logre esos resultados. Entonces, cuando tú ya tienes claro qué tipo de persona quieres ser, tú simplemente tienes que actuar en consecuencia y te vas a dar cuenta que hay resistencias, pero la manera de poderlo validar, y aquí es donde viene el gran cambio, es que empieces a hacer pequeñas acciones que cada día confirmes que es esa nueva persona. Por ejemplo, para que lo tengas muy claro. Cuando tú haces una acción diferente a la que estás haciendo ahora, es decir, una acción pero mejorada, estás, digamos, construyendo un bloque, ¿vale? De ladrillos para esa nueva identidad. Entonces, si ahora mismo, por ejemplo, con la alimentación, normalmente no comes más sano y ahora dices, vas al supermercado y ya sabes que uno de los problemas radica desde allí. Y cuando vas al supermercado, pregúntate, ¿quién está tomando la decisión? ¿Quién está haciendo la compra? ¿Tu yo de siempre
o tu yo mejorado. De forma automática, ¿vale? De forma totalmente subconsciente, vas a ir al mismo supermercado, a la misma hora, por los mismos pasillos y vas a coger lo mismo de siempre. Ahora, si has llegado hasta ese punto en ese podcast, ya eso no va a salir de tu cabeza. Y cuando vayas al supermercado, vas a decir, ay, ¿quién está tomando la decisión? Y aquí es donde está el verdadero trabajo. Y para eso se necesita literalmente querer cambiar. Porque cuando llegues al supermercado, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a ir a la zona del alcohol? ¿Vas a ir a la zona de los chocolates, a la hora al lugar del pan y todo eso? Si lo tienes claro, ¿a dónde iría esa versión 2.0, esa versión tuya elevada? Por eso, ese tipo de conversaciones se tiene que tener con una persona que realmente quiera cambiar, porque si no quieres cambiar, pues, vamos a perder el tiempo aquí porque realmente requiere que quieras hacer este cambio en tu vida. Entonces, si realmente lo quieres hacer y estás dispuesto a pagar ese precio, porque al final, al principio va a costar bastante, es que tú digas, vale, yo estoy en el supermercado y tomo esas decisiones. Y en ese momento, cuando llegues, porque va a ser tal que así, empiezas a comprar comida saludable. Vas a la zona de la carne, el pollo, el pescado, las legumbres, las frutas, verduras. Y cuando tú veas tu carro únicamente con comida sana y no tienes nada insano, te vas a sentir raro. Ya te lo garantizo, te vas a sentir raro. Pero te vas a sentir orgulloso de ti. Entonces, esa parte va a ser brutal. Cuando estás pagando, estás ahí haciendo la cola y tú vas a ver a tu alrededor, cuando miras todos los carritos de los demás, te vas a dar cuenta cuál es la realidad de la mayoría de personas. Y es que comen bastante mal. Pero tú en ese momento, ¡pum!, se eleva tu nivel de conciencia y dices, wow, aquí está pasando algo. Y eso te hace sentir orgulloso, orgullosa. Y aquí ya estás apostando por esa nueva versión tuya. Y aquí hemos añadido un bloque más, un ladrillo más a esa nueva versión. Entonces, cuando llegas a tu casa y vas cambiando las cosas de sitio, tienes más orden, organizas tu espacio, la cocina cada vez tiene menos basura, ya tú te empiezas a sentir como ese fresquito por dentro y dices, ¡guau! Qué bien esa persona que me estoy convirtiendo. Y cada vez lo vas como reafirmando más. ¿Qué pasaría si ahora mismo en ese momento has cambiado todo y llega un familiar o llega un amigo a tu casa y te dice, tengo hambre? Y tú le dices, sí, ábrele la cena, abre, come lo que quieras. Y cuando abra todo, te va a decir, ¿aquí qué ha pasado? ¿Dónde están las papas? ¿Dónde están las cervezas? Y tú dices, no, 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 ya no tomo eso, pero coge lo que quieras. Automáticamente te va a decir, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado aquí? Y eso automáticamente te va a dar a ti como ese push de que estás cambiando algo. Y empiezas a comportarte como esa clase de persona. Luego, ¿qué sigue? Empiezas a hacer más cambios, por ejemplo, y empiezas a ser más congruente. ¿Qué es lo más congruente? Que empieces a moverte, que empieces a entrenar. Entonces, empiezas a hacer otras cosas nuevas, empiezas a entrenar, eres ordenado y cumples con tu palabra a la hora de entrenar. Si tienes que ir más temprano, vas más temprano, te levantas temprano para hacer tus entrenamientos en el caso de que por la mañana sea lo más óptimo para ti. Pero claro, estamos eliminando resistencias y cuando vamos agregando el entrenamiento, la alimentación, levantarme más temprano, vas adquiriendo nuevos hábitos y cuando llevas un par de semanas, te vas sintiendo otra persona. Y como consecuencia, después de haber creado ese sistema, empiezas a construir el físico de tus sueños. Y si te fijas, es lógico, no es intuitivo, pero es lógico cuando lo ves de una manera más ordenada. Pero aquí nos encontramos con otro problema, y es que vas a encontrar resistencias. ¿Por qué? Porque sigues teniendo unas cosas iguales. Estás cambiando tú, pero quizás algunas partes de tu entorno siguen siendo las mismas. Los mismos amigos, los mismos lugares y demás. Y esto, por lo regular, suele arrastrarte hacia esa realidad según la realidad que tú quieras tener. Eso lo vamos a profundizar en otro vídeo, porque creo que es importante hablar sobre el tema del entorno de una manera más profunda, pero bueno, queda claro. Luego lo siguiente que me gustaría hablar contigo es que esto al final, que segundo cambio vendría siendo, que cuando tú lo implementas bien, te vas a dar cuenta de que tu subconsciente empieza a tener esa información y empieza a trabajar de forma automática. Ten en cuenta que el 95% aproximadamente de las decisiones que tomas en el día a día dependen del pensamiento subconsciente, de la mente subconsciente. Por tanto, si tu subconsciente ya está entrenado a que haga s- que tu sistema, que es lo que hablamos al principio, por eso era la base, te vas a dar cuenta de que de forma automática vas a hacer las cosas iguales. Vas a beber agua cuando te tienes sed, lo primero que vas es a por agua, no a por café o a por bebidas energéticas o por refrescos. Que tienes hambre, vas por una pieza de fruta, porque al final tu cuerpo cada vez va generando esas conexiones neuronales y de forma automática vas a empezar a crear esos nuevos patrones, esa nueva línea, y automáticamente te vas a dar cuenta de que hace mucho más sencillo. Entonces, la forma de entrenar a tu mente subconsciente, por un lado, es creando esos sistemas y eso te va a ayudar un montón. Y van a haber momentos que van a ser difíciles, ya te lo digo, es así.
fiestas, cumpleaños, cansancio, cosas así. Hay momentos que son puntuales en los que simplemente das el brazo a torcer y haces otras cosas. Ok. Pero cuando te encuentres con esos momentos de bajón, con esos momentos que dices, "Ah, no me apetece hacer esto", apuesta por ti. Ni siquiera te preguntes si tienes ganas o no tienes ganas, simplemente hazlo. Y te vas a dar cuenta de que al instante, al poco tiempo, te vas a sentir súper bien, porque esto es lo que realmente va a marcar la diferencia. Y por ejemplo, una de las cosas que ya quiero terminar de recalcar aquí, que tiene que ver con las metas del sistema, y es que al final, las metas que una persona normalmente no logra es precisamente porque las metas no están alineadas al sistema, ¿vale? Entonces, te repito, estas son de las cosas más importantes que yo aprendí a la hora de tener buenos hábitos y a la hora de tener sistemas de empresa, es que a veces hay un caos, tanto en la empresa como en tu vida, y simplemente es porque no has definido un sistema claro que pueda haber. Si tienes hijos o vives con más personas en casa, hay unas reglas, hay una forma de hacer las cosas, ¿vale? Ya sea mejor o peor, hay una forma de hacer las cosas. Si tú le das claridad a una persona, por ejemplo, una persona que llega nueva a una empresa, si tú le das claridad de cómo tiene que seguir una ruta y cómo seguir los procesos internos de una empresa, los va a empezar a seguir. Al principio no los va a hacer perfectos, pero los va a empezar a seguir, pero tiene un camino. En cambio, si no se le dice nada y simplemente llega y ya está, va a hacer lo que buenamente pueda, pero no va a seguir un buen sistema, porque en principio el sistema ni siquiera existe. Así que es importante de que crees unos buenos sistemas. Así que bueno, con esto me gustaría cerrar ya lo que viene siendo este podcast, ya que ya sabemos que los cambios mentales que tienes que hacer, primero es que sepas que tienes que crear un sistema, muy, 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 muy importante, tienes que crear un sistema. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que eh, la identidad que tú tienes vieja no puede crear esta identidad nueva, es que no puede crearla, tienes que cambiar de identidad, porque tu físico actual lo ha construido tu identidad actual, que es la que llamamos identidad vieja. Por tanto, necesitamos crear una nueva identidad que es la que va a construir este nuevo físico, ¿vale? Ese es el punto número uno que quiero que sepas. Luego, cuando lo tienes muy claro, ya pasas al siguiente punto, que es que vas a empezar a hacer esas cosas de manera subconsciente. Cuando lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, hace que sea parte de ti. Y aquí es donde se viene lo bonito, y es que no te vas a esforzar, porque lo natural para ti es levantarte temprano, lo normal para ti es beber agua, lo normal para ti es hacer un desayuno saludable, lo normal para ti es salir a un restaurante a comer comida real, lo normal para ti es por hacer dar un paseo, lo normal para ti es salir y ver un atardecer o un amanecer. Ya cada uno lo va llevando a su terreno y al punto al que quiera llegar. Sin embargo, quiero que el mensaje quede claro de que si tú creas un buen sistema, va a ser inevitable de que tengas un buen estado de salud, un buen físico, porque estás siguiendo los principios de una vida saludable. Así que espero que este podcast te haya servido. Te recuerdo que para aquella persona que quiere profundizar más, por un lado, que se suscriba al podcast o que me siga aquí en esta cuenta si aún no lo has hecho. Y también para aquella persona que necesita más ayuda en su cambio físico y en su transformación de hábitos, recuerda que tenemos unas asesorías personalizadas donde te acompañamos en todo el proceso. Vas a tener toda la información en el link de mi biografía o si estás en Spotify, vas a encontrar directamente aquí abajo el enlace para que puedas acceder a nuestras asesorías y puedas tener más información y podamos iniciar con tu cambio. Así que bueno, espero que te haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo episodio.